Entre los límites de la realidad y la ficción, donde la razón danza con el misterio, ahí nos encontramos. Bienvenidos a Voces de lo Desconocido, un espacio destinado a contar historias rodeadas de misterio y extrañeza, donde la verdad se toma libertades para enriquecerse de ficción. Recorran con nosotros senderos poco transitados, asesinatos sin resolver, fenómenos paranormales y leyendas que sobrevivieron al tiempo. Así que apaga las luces, ponte cómodo y ajusta tus audífonos para escuchar las voces de lo desconocido. Este mundo, nuestro misterioso hogar, está lleno de leyendas escalofriantes que despiertan nuestros miedos más profundos. Estas historias, tan antiguas como el ser humano, se arraigan en lo más oscuro de nuestra psique, retando los límites de lo conocido y aventurándose en la oscuridad de lo desconocido. Desde las frías tierras del norte hasta los soleados valles del sur, cada cultura ha tejido sus propias narrativas de terror y misterio, cada una con su propio sabor de lo macabro y lo inexplicable. Estas leyendas no son solo cuentos para asustar a los incautos, son ventanas a nuestras más profundas creencias, espejos de nuestras propias visiones y temores. En las tierras verdes de Irlanda, donde la historia y el mito se entrelazan como enredaderas antiguas, se habla de la Banshee, un espíritu de luto y presagio. Este ser espectral, más que una mera aparición, es un símbolo de la inminente fatalidad. La Banshee no se manifiesta como simples sombras o susurros. Su presencia es anunciada por un grito, un lamento desgarrador que atraviesa el silencio de la noche y congela la sangre de quienes lo escuchan. Su lamento es una profecía de muerte, un aviso sobrenatural de que alguien cercano está a punto de dejar este mundo. La Banshee, con su figura envuelta en velos de luto, se manifiesta en las horas más oscuras. Su rostro es una máscara de dolor eterno, un recordatorio constante de que la muerte es una compañera ineludible en nuestro viaje mortal. Se cuenta que verla es enfrentarse a la realidad más cruda de nuestra existencia, y su lamento es el eco de un dolor que atraviesa generaciones. Cruzando las fronteras hacia las tierras ricas en historia y misterio de Francia, la leyenda toma un giro igualmente siniestro y fascinante con la figura de las damas de blanco. Cobijados por la luz de la luna, en lugares donde los caminos antiguos se cruzan y los viejos puentes de piedra se yerguen, aparecen estos espíritus. Son las damas de blanco, guardianas de secretos antiguos y heraldos de destinos inquietantes, vestidas con ropajes blancos que capturan el resplandor de la luna. Su belleza espectral es tan hipnotizante como aterradora. Se cuenta que la dama de blanco aguarda en estos lugares olvidados, presentando acertijos y desafíos a los viajeros desprevenidos. Aquellos que se cruzan en su camino y no logran satisfacer sus demandas, según la leyenda, son condenados a un destino marcado por la tragedia, o quedan atrapados en un estado de terror tan profundo que altera sus almas para siempre. Estas historias son un recordatorio perpetuo de que, en cada rincón del planeta, existen sucesos que desafían nuestra comprensión. Leyendas donde los destinos humanos se encuentran con fuerzas que escapan a nuestro control y entendimiento. Así, mientras reflexionamos sobre estos misterios que se ocultan en las sombras de lo conocido, nuestra travesía nos lleva a un lugar donde el lamento y la pérdida resuenan con una intensidad aún mayor. Bienvenidos a Voces de lo Desconocido. Hoy nos adentraremos en una de las leyendas más desgarradoras y conocidas de la cultura latinoamericana, La Llorona. Acompáñanos en este viaje a través de los siglos, donde el misterio y la tragedia se entrelazan en un lamento eterno, una historia que nos habla de amor, desesperación y un destino ineludible que se cierne sobre aquellos atrapados en su gélido abrazo. La leyenda de La Llorona tiene sus raíces profundas en el folclore de México y América Latina.
Esta no es solo una historia, es una voz que se transmite de generación en generación, un escalofrío que espera en las frías noches. Cuenta la historia de una mujer atrapada en una red de amor, traición y desesperación, que fue empujada hacia un acto tan inimaginable que su alma no ha encontrado descanso desde entonces. ¿Quién era ella? Esta pregunta ha resonado a través del territorio de más de un país, desde las aguas del lago de Texcoco en México hasta los ríos de Costa Rica. Según las historias más antiguas, La Llorona era una mujer de belleza sin igual, una mujer que se enamoró perdidamente, un amor que ardió con tal intensidad que nubló los cielos de la razón. En algunas versiones de esta historia, difundidas a lo largo de los pueblos y ciudades coloniales como Oaxaca en México o Antigua en Guatemala, La Llorona es una joven de humilde origen, una mujer cuya belleza era la charla de cada esquina y mercado. Se cuenta que cayó bajo el hechizo de un hombre rico y poderoso, un caballero español cuyos ojos reflejaban la ambición de los conquistadores. Este hombre, que prometió llevarla a un mundo de riquezas y lujos más allá de las doradas arenas de las costas mexicanas, finalmente la abandonó, sumiéndola en un abismo de desesperación. En otras versiones, que susurran las ancianas en las plazas de pueblos como Zacatecas en México o Cusco en Perú, La Llorona es una madre devota, una mujer cuyo mundo giraba en torno al bienestar de sus hijos. Su tragedia comienza cuando su amor es traicionado, y tal golpe la arrastra hacia las sombras de la locura y el dolor. En el corazón de esta historia sombría habitan los hijos de La Llorona, el centro de su mundo y sobre quienes cayó el destino de su trágico amor. Se dice que tenía 2 hijos, aunque algunas versiones hablan de 3, cada uno de ellos amado con una pasión que solo una madre puede conocer. Estos niños, que jugaban sin preocupaciones a los largos de las riberas del río, como el río Bravo o el Suchiate, eran el reflejo de una felicidad que alguna vez llenó la vida de La Llorona. Pero esta felicidad se desvaneció, dejando un vacío oscuro, lleno de dolor y traición. La historia comienza a tejer su red oscura en el momento más desesperado de su vida. Consumida por el dolor y la ira, por la traición y el abandono del hombre que amaba, La Llorona perdió todo control sobre su razón y lo cedió a la desesperación. En un acto inconcebible, impulsada por un torbellino de emociones incontrolables, se dice que llevó a sus hijos a la orilla de un río turbulento. Allí, entre sus aguas oscuras y traicioneras, cometió un acto que hiela la sangre. Ahogó a sus propios hijos, sumergiendo sus inocentes vidas en las frías profundidades. Tras consumar este acto horrendo, La Llorona se vio abrumada por la magnitud de su crimen. Su corazón, una vez lleno de amor y esperanza, se rompió en 1000 pedazos. Consumida por el remordimiento y la desesperación, se quitó la vida, lanzándose a las mismas aguas oscuras que se habían llevado a sus hijos. Pero la muerte no le brindó el descanso que buscaba. En lugar de ello, su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenada a vagar eternamente por las orillas de los ríos y lagos. Su lamento desgarrador, un grito de dolor que resuena en las noches silenciosas, se ha convertido en el sello de su presencia. Un sonido que hiela la sangre de quienes lo escuchan, un recordatorio constante de que en las profundidades de la desesperación humana yacen horrores que desafían nuestra comprensión. A lo largo de los años, los relatos de encuentros con La Llorona han tejido una red de terror y misterio en el tapiz cultural de América Latina. Personas de todas las edades, desde ancianos hasta jóvenes, de diferentes lugares, desde pueblos remotos hasta ciudades bulliciosas, han compartido sus experiencias aterradoras, cada una añadiendo una capa más a esta realidad detrás del mito. Un testimonio común proviene de un pescador en las orillas del río Paraná. En una noche sin luna,
escuchó lo que parecía ser el llanto de una mujer. La voz sonaba distante, pero en el mundo de La Llorona, las distancias son engañosas. Él sabía, como muchos otros, que cuando su llanto suena lejano, en realidad está cerca, muy cerca. Paralizado por el miedo, vio una figura vestida de blanco avanzando hacia él. La describió como una mujer de belleza sobrenatural, pero a medida que se acercaba, su rostro se transformó en una máscara de horror, con ojos ardientes y una boca distorsionada, como si fuera el rostro de un demonio. Un cambio tan repentino y aterrador que lo dejó sin aliento. Otra historia viene de una joven en la Ciudad de México. Una noche, al volver a casa, escuchó un llanto desconsolado que parecía venir de todas direcciones. Siguiendo instintivamente el sonido, se encontró frente a la aparición melancólica de La Llorona. La mujer, de una gran belleza, lloraba inconsolablemente, pero cuando la joven intentó acercarse, la figura desapareció en una niebla espesa, dejando atrás solo el eco de su lamento. En un pequeño pueblo cerca de Guatemala, un anciano cuenta una historia transmitida por generaciones. Dice que una noche, su abuelo vio a La Llorona en el río. Al principio, la figura parecía una mujer común, pero a medida que se acercaba, su rostro se torció en una expresión de agonía y desesperación tan intensa que tensaba cada músculo de su cuerpo. Su abuelo huyó, pero el sonido de su llanto lo siguió hasta su casa, resonando en sus oídos durante días. Estas historias, y muchas más, se entrelazan en el folclore de La Llorona, un tejido de terror y advertencia. Cada encuentro es un recordatorio de la profundidad de su tragedia y de la realidad tangible de su maldición. La Llorona no es solo una leyenda para asustar a los niños, es una presencia vívida y temida, un fantasma que camina en las orillas de nuestros ríos y en las sombras de nuestras calles, un susurro constante que nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. ¿Qué representa realmente La Llorona en el tejido cultural de América Latina? Su figura es mucho más que una simple historia de miedo. Es un símbolo cargado de significados profundos y oscuros que han permeado generaciones. Para muchos, La Llorona es una advertencia, una leyenda contada a los niños con una voz temblorosa y una mirada cautelosa, destinada a mantenerlos alejados de los peligros que acechan en la noche, especialmente cerca del agua. No te acerques al río al anochecer, advierten los padres, o La Llorona podría llevarte consigo. Es un cuento que infunde respeto y temor hacia lo desconocido y lo incontrolable. Una herramienta para enseñar cautela y prudencia. La Llorona es también una manifestación de dolor colectivo y pérdida, un reflejo de las tragedias y sufrimientos que han marcado nuestra historia. En ella, algunas culturas ven el eco de los sufrimientos pasados, las injusticias y las heridas que aún no han cicatrizado. Su lamento es el de todas las madres que han perdido a sus hijos, el grito de angustia de las familias desgarradas por la violencia, la guerra o la pobreza. En su figura solitaria y vagabunda, algunas comunidades ven reflejadas sus propias historias de desplazamiento y desolación. En el arte, la influencia de La Llorona es palpable, desde las baladas melancólicas que cuentan su historia hasta las representaciones en películas y obras de teatro. La Llorona ha trascendido el folclore para convertirse en un ícono cultural. En la literatura, los poetas han encontrado en ella una fuente de inspiración para explorar temas de amor, traición y el ineludible destino. En el cine, su figura se ha transformado y adaptado a nuevos contextos, a veces como una entidad vengativa, otras como una víctima de circunstancias trágicas. Más allá de su representación en el arte y la cultura, La Llorona sigue siendo una presencia que habita en las sombras de la noche, en esos momentos silenciosos cuando el mundo parece contener la respiración. Su historia sigue siendo contada en las fogatas y en las reuniones familiares, cada narrador añadiendo un matiz más a su leyenda. Con cada relato,
La Llorona se mantiene viva en la memoria colectiva, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que van a las profundidades de nuestras raíces y que tal vez algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, envueltos en el manto del misterio. La Llorona es mucho más que una simple historia de fantasmas. Es un relato que ha resonado en el alma de generaciones, un eco de amor, pérdida y redención que sigue vibrando en la memoria colectiva. Este espectro melancólico, que se dice vaga por las orillas de ríos y lagos, ha sido tanto testigo como protagonista de innumerables historias que se cuentan al caer la noche. Su lamento, que resuena en la oscuridad, no solo cuenta la historia de su propio dolor inimaginable, sino que también invoca nuestros miedos más profundos, aquellos temores que yacen dormidos en el corazón de cada ser humano. Y si la Llorona es más que una leyenda, ¿qué pasa si en el frío nocturno y la solitaria oscuridad, su figura envuelta en lágrimas realmente recorre las tierras, buscando incansablemente a sus hijos? Algunos dicen haber sentido su presencia, una sensación de frío que cala hasta los huesos, acompañada del susurro de su llanto que se pierde con el viento. En pueblos y ciudades, hay quienes juran haber visto su silueta al borde del agua, un destello blanco que desaparece tan rápido como aparece. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy, pero la historia de la Llorona permanece con nosotros, flotando en el umbral entre la realidad y la leyenda. Les agradecemos por acompañarnos en este viaje a través de las sombras de la leyenda y la historia, un viaje que nos lleva a cuestionar, como antes hemos hecho, lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias como esta, donde los límites de la realidad se difuminan. Regálenos un me gusta si han sentido el escalofrío de la Llorona y compartan en los comentarios sus propias historias o leyendas que les gustaría explorar en futuros episodios. Hasta la próxima, donde continuaremos descubriendo los misterios que aguardan en las páginas olvidadas del tiempo, en lugares donde lo inexplicable aún respira y se mueven las sombras, tal vez mucho más cerca de lo que nos atrevemos a creer. Aquí en Voces de lo Desconocido.